Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí en La Rioja. Nos encanta tanto a Mary como a mí venir aquí y la verdad que ha sido un poco un esfuerzo, pero estamos contentos y felices de estar aquí. Lo explico porque siempre nos lo preguntan todo el mundo, ¿qué es la Fundación y qué es la cátedra? Bueno, la Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible es un espacio que creó ya hace algunos años el investigador canario Antonio Bello, con la idea de ser punto de encuentro de todos los científicos, de todos los investigadores en agricultura ecológica que tenían un enfoque hacia la agroecología, que ahora lo explicaremos. Y la cátedra Antonio Bello, la cátedra de agroecología Antonio Bello de la Universidad de La Laguna, pues no es más que la fundación ha promovido dentro de la Universidad de La Laguna el que se creara. Yo creo que ya era hora que en nuestro país tuviera una cátedra de agroecología que se centrara pues en dar cuerpo, en dar base, en dar argumentos a todas las ideas sobre agroecología. Bueno, esta tarde me imagino que se presta a dormir un ratito, ¿no? Con el calor que hace después de comer. Alguno veo que está cogiendo la posición ya, diciendo, este hombre promete con esta voz así que tiene. Esto va a ser un placer auténtico, ¿no? Yo siempre cuento una vez dando una clase, era por la noche, era un curso. Pues bueno, siempre se duermen gente, ¿no? Es normal, yo también me he dormido muchas veces. Pero llegaron dos chicos al final, dos amigos, y se pusieron en la última fila y se durmieron enseguida. Y bueno, pues no me molesta porque yo he sido el primero que me he dormido en todos los sitios, ¿no? Pero empezaron a roncar. Y entonces, pues la chica que coordinaba, yo me acerco discretamente y digo, mira, despiértalos porque están roncando, ¿no? Entonces la chica coge el pasillo, va hacia ellos y a la mitad del camino veo que se vuelve. Y digo, pues se habrán despertado, pero que va, los tipos seguían roncando. Y entonces con la misma discreción que yo le hablé, me dice la muchachita, ¿no? Dice, profesor, que he pensado que ya que usted los ha dormido, ¿por qué no los despierta usted, no? Es decir, cuando alguien se duerme siempre es por culpa del que está aquí arriba, no hay ninguna duda. Bueno, en esta tarde vamos a hacer una reflexión sencilla sobre por qué enferman las plantas. Vamos a ver si encontramos las palabras exactas para que ustedes entiendan. Cuando digo enferman, no me refiero solamente a enfermedades, ¿no? Sino en sentido amplio, tanto las enfermedades como lo que llamamos plagas. Nuestro país tiene muchos... aparentemente terminó la transición política, pero hay muchas instituciones que todavía no han hecho la transición desde mi punto de vista, ¿no? Por ejemplo, las universidades españolas todavía no han hecho la transición, ¿no? Lo que ha pasado ahora, hace poco en Madrid, pero independientemente de eso, llevamos defendiendo estos argumentos, es decir, la universidad como espacio de libertad, como espacio dinámico, como espacio que tiende puente hacia la sociedad, como espacio que sale fuera, que se compromete con la sociedad. En España eso todavía no existe, ¿no? Por muchas razones que lo podemos analizar, pero es una universidad en general mortecina, ¿eh? Estoy hablando del sistema. Dentro de cada universidad hay profesores extraordinarios, cátedras extraordinarias y gente extraordinaria, pero como sistema pues mortecino, es gris, oscuro, ¿no? Es absolutamente endogámico, ¿eh? Tú entras a una universidad y ves al cuñado, al primo, al novio de la prima, algo que en otro país se te caería la cara de vergüenza, pero aquí eso es habitual. ¿Qué significa eso? Que cuando hay endogamia, las mismas ideas y las mismas palabras son las que van y vienen.
y se componen de distintas maneras. Cuando entran gente de fuera, independientemente de que tengas o no tengas razón, entran palabras nuevas, entran conceptos nuevos, entran visiones nuevas y se refresca la universidad. Pero bueno, como consecuencia probablemente de esto y de otras razones, el caso es que la ignorancia medioambiental de la universidad española como sistema en general es de calado profundo. Y eso se transmite a los alumnos que después se convierten en profesionales, en gestores, en políticos, en directores, en técnicos, pero van con esa merma, van con esa castración mental. Y lo que yo pretendo, quizá un poco iluso por mi parte, en esta tarde, es que veáis que tenemos que superar una serie de barreras para entender los agrosistemas. Eso significa perder el miedo. Lo que no entendemos a la especie humana nos da miedo. Cuando no entiendes algo te da miedo, te retrae, te pone en posición de defensa, y no hay por qué tener miedo porque afortunadamente ya hay mucho escrito, documentado, investigado, referenciado. Hemos traído a los compañeros de Agrovidar 2 libros que hemos publicado ahora en la cátedra Antonio Bello, en la Fundación, sobre agroecología, que mucha gente lo lee como algo novedoso, y estos libros se publicaron, lo hemos reeditado, son de Miguel Altieri, en 1983. Es como cuando la gente piensa que el control biológico, no he traído esa diapositiva hoy aquí, pues es algo moderno, ¿no? Esto es algo de los ecologistas. El control biológico de la gente que tiene rasta y que llevan pantalón de peto y que se lavan una vez a la semana. Y siempre traigo una diapositiva, y no la he traído creo, o igual está al final, del coronel Franco, cuando era coronel, solicitando insectos útiles en el insectario de Gijón. Estamos hablando de 1932. El primer insectario público de Europa se inaugura en España en la estación fitopatológica de Burjasot en 1924. Va a hacer ahora 100 años. Por lo tanto, el problema es que nos falta mucha información de cosas reales, de cosas que ocurrieron. Después yo puedo estar de acuerdo, no puedo estar de acuerdo, la verdad no la tenemos nadie en el bolsillo. Los que defendemos la idea agroecológica tampoco tenemos la verdad, ni faltaría más. Pero sí se encuentra uno, nos encontramos en el camino un miedo a mirar los agrosistemas de otra manera de la que nos enseñaron en la universidad, transmitieron a los técnicos, transmitieron la extensión agraria, transmitieron en los cursos de formación y se quedó dentro de la cultura colectiva, cosas que no son ciertas. Todo depende de cómo miremos las cosas, ¿eh? ¿Cuántas veces tú dices, mira, ese tío me ha hecho esto, ese tío va... como lo coja, ese no le hablo más en mi vida, tal. Te encuentras a un amigo, a una amiga y te dice, hombre, ten en cuenta que al chaval este le ha pasado esto, ha tenido este problema, ese día se había peleado con la novia, tal. Y tú dices, coño, joder, pues. Y ya lo ves de otra manera, ya no es como era. Las cosas no son de ninguna manera. El que diga que eso es el totalitarismo, cuando dice las cosas son así. No, las cosas yo las veo así, pero las cosas tienen muchas caras y todas las caras son la verdad, todas las verdades son la verdad. Lo triste cuando hablamos de temas de medio ambiente, de temas de agroecología, que es lo que pretendo, digo que quizá ilusamente esta tarde, es que miramos siempre las cosas de la misma manera. Tengamos en cuenta que somos una especie extraña. Somos una especie muy extraña.
Si vinieran extraterrestres a observarnos, dirían, esta gente no está bien. Somos la única especie que toma el sol en agosto a las 12 del mediodía. Les debe de pasar algo, no están bien. Y efectivamente, algo nos pasa. Algo nos pasa. Y una de las cosas que nos pasa es el miedo que se nos va metiendo dentro de no comprender lo que nos comprende, de no comprender el ambiente, de no comprender el espacio, de no comprender aquello de lo que formamos parte. Mirad, vamos a ver con este puntero que me ha dejado aquí Gonzalo. Mira qué bien. Esta es la idea que todos tenemos. Una idea de la que podemos decir absolutamente falsa, sin ningún fundamento científico y sobre la que se ha construido todo el sistema agroalimentario mundial. ¿Y funciona? Sí que funciona. ¿A qué precio? Ya eso es otra cosa. Pero funciona. Hay una ciencia, un conjunto de disciplinas cuyo objetivo es conseguir unas máximas producciones, y a eso le llama agricultura convencional o agricultura intensiva, porque efectivamente incrementa y multiplica las producciones de los sistemas agrarios. Incuestionable. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad. Ese sistema lo desarrolla a base de simplificar. Simplificar significa ir matando la vida del suelo, quitando las hierbas de los sistemas, quitando los setos, quitando los insectos, simplificando. Si pudiera dejar el campo como una patena, sería lo ideal. Esa es nuestra manera de pensar, ¿no? Desde la agroecología, pensar que la agroecología no es un movimiento que sale de 4 chalaos. Yo puedo estar de acuerdo o no con los planteamientos agroecológicos, porque desde luego no es la verdad. Pero la agroecología surge como ciencia dentro de distintas universidades, distintos pensadores, distintos investigadores que se dan cuenta de que este sistema es insostenible. Es decir, ¿por qué es insostenible? Porque este sistema de producción lo hace a base de contaminar suelos, contaminar agua, contaminar aire, de hacer las cuentas económicas de una determinada manera. Es un sistema inmoral. ¿Ya? Nosotros decíamos inmoral, vale. Ahora viene el Papa Francisco en Laudato Si y dice, sí, ese sistema es inmoral. Bueno, lo dice el Papa. Ya no lo decimos nosotros. Entonces la agroecología lo único que dice, produzcamos, vayamos a las máximas producciones que sean posibles, pero teniendo en cuenta factores sociales, factores ambientales, factores humanistas, seamos responsables, seamos humanos, seamos padres, seamos madres. Y lo que se produce es un choque. Un choque entre dos sistemas, uno es el sistema convencional y otro el sistema agroecológico. Pero yo no he venido aquí a hablar de esto. Dentro de ese choque que se produce entre los que ve el modelo de agricultura como una maquinaria que hay que llevar al máximo de las producciones y los que consideran que se pueden llevar a un máximo pero sin hipotecar los recursos naturales. ¿Por qué no podemos hipotecar los recursos inmorales? Entre otras cosas porque parece irresponsable y, según el Papa, inmoral, ¿no? Pues hay otra visión. Y la visión es la siguiente. Cuando aparece una plaga o una enfermedad, ¿qué es lo que hemos aprendido nosotros en todas las escuelas de agrónomos, en los cursos de extensión agraria, de formación profesional? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Yo recuerdo, siempre cuento, el primer día, yo he trabajado toda mi vida en sanidad vegetal, primer día que voy allí a trabajar, yo la noche antes, que digo la noche antes, la semana antes por las noches no dormía. Digo, yo cuando llegue allí se van a dar cuenta que no tengo ni puñetera idea de nada. Es decir, ¿usted cómo viene aquí a trabajar si usted no distingue un mosquito de un pulgón? Y es que realmente no los distinguía.
Y yo todas las noches viendo fotos, síntomas, bichos, hojas, yo decía, ay Dios mío, pero yo ¿cómo he entrado aquí a trabajar en sanidad vegetal? Pero si yo no sé nada. Yo estaba obsesionado porque era lo que me habían enseñado mis profesores, que en sanidad vegetal lo importante era identificar cuál era el pulgón, cuál era el insecto, el tri, el ácaro, o cuál era el hongo, el virus que estaba atacando, ¿no? El diagnóstico. Cuando yo entré el primer día por sanidad vegetal, me vio mi jefe, un hombre, ¿qué cara llevaría yo? Yo lo voy a saludar y me dice, hombre muchacho, quita esa cara de asustado, no pasa nada. Y digo, no, yo estoy bien. Dice, ¿cómo que estás bien? Vienes con una cara que parece que no pasa nada, que no sepas nada. Todos hemos empezado sin saber nada. Aquellas 10 palabras que me dijo el jefe, es como si me quitara una mochila de 30 kilos de peso, ¿no? Yo empecé también sin saber nada. Mi problema era que yo confundía que la sanidad vegetal era el diagnóstico. Yo tenía que salir al campo y ver qué le pasaba a una viña, qué le pasaba a un tomate, qué le pasaba a un cítrico. Diagnóstico, diagnóstico. Y después, lógicamente, tenía que saber cómo se curaba aquello, la terapéutica, qué producto había que utilizar. Sino qué clase de técnico era yo. Si tú vas al campo y dices, ¿usted qué es esto? Pues no tengo ni idea. ¿Y cómo se cura esto? Pues menos idea. Pues vaya usted a su casa. Diagnóstico y terapéutica. Esa es nuestra manera de pensar. El problema es que esa manera de pensar es falsa, errónea. Esa manera de pensar habla de una universidad triste, de una universidad que está en otra época, que no se ha enterado. El reto de un técnico, el reto que tenemos, otra cosa es que lo consigas o no. Lo que un agricultor realmente quiere que le diga, o lo que un empresario realmente quiere que le diga, es ¿por qué enferman sus plantas? Porque si tú le diagnosticas y le vendes un producto, y al año siguiente otra vez, y al año siguiente otra vez, en algún sitio estará el desequilibrio que está provocando que permanentemente esté apareciendo esa plaga, esa enfermedad. Sí, dígame usted en dónde está el desequilibrio, qué es lo que yo hago mal para que todos los años tenga una plaga, una enfermedad. ¿Cuál es el error de nuestra manera de pensar? Aquí está el chic que nos metieron, desde mi punto de vista, fraudulento. El estado natural de una persona es de salud. Muchos de ustedes, el estado de salud, tú vas al médico cuando te resfrías, y te resfrías, pero tu estado normal de la mayoría de los días es de salud. Y el estado normal de un agrosistema es de salud. Si el agrosistema está permanentemente enfermo, está requiriendo permanentemente intervenciones, es porque hay detrás un desequilibrio profundo que hace falta descubrir para minimizar esos daños que nos aparecen cada temporada. ¿Ustedes conocéis algún técnico que plantee eso? ¿Ustedes conocéis alguna universidad que plantee esto? No, pero no por culpa de nadie, sencillamente porque no está dentro de nuestra cultura. Algo increíble. Nuestra cultura, nuestra manera de pensar, diagnóstico, tratamiento, diagnóstico, tratamiento, diagnóstico, tratamiento. ¿Pero por qué tengo todos los años mildiu? ¿Por qué todos los años tengo pulgones? ¿Por qué todos los años tengo rizoctonia? Eso es lo que tiene que responder un técnico. Bueno, he subido el tono así para que no os durmáis, pero ahora ya lo bajo un poco, ¿eh? Ya he dicho que iba a procurar que no durmiera. Entonces, fijaros dónde está el fallo desde mi punto de vista. A nosotros nos enseñaron esto.
para que aparezca una enfermedad, para que aparezca una plaga, es necesario, esto el que lo inventó, el profesor que enseña esto y no le da vergüenza, tiene un problema, no sé, podría ser denunciado por los alumnos porque le está enseñando algo que es mentira. Y ustedes lo vais a entender. Para que aparezca una enfermedad hace falta una planta hospedera sensible, un agente patógeno en sentido amplio, ¿no? Pues un hongo, una bacteria, un virus, un insecto, y un ambiente, unas condiciones ambientales favorables, una humedad, una temperatura favorable, y se queda tan tranquilo. Y se va a su casa y duerme. Y yo digo, ¿cómo es posible? Pues es posible. El ambiente son las condiciones físicas. Fijaros lo que nosotros hacemos las madres, sobre todo, y los padres, cuando salen nuestros muchachos a la calle, ¿no? Por la noche a darse una vuelta los fines de semana, ¿no? Las madres, se preocupadas por los aspectos físicos, seguida, abrígate, que va a llover, coge el paraguas, no te vayas a enfriar. Los padres somos más solemnes, ¿no? Ponemos cara de póker. Cuidado con las pastillas, cuidado con lo que tomas en la discoteca, no mezcles las bebidas. A las madres les preocupan los aspectos físicos, la humedad y la temperatura. A los padres nos preocupan más los aspectos químicos. Si quieres fumarte algo, te vienes aquí con tu amigo, con tu amiga y te lo fumas en casa. Siempre, no, ya, porque yo, y te contamos unas historias que a lo mejor la mitad de las veces son mentiras. Y las abuelas, más sabias que los padres y que las madres, no le dice al niño que se abrigue ni le pregunta por las pastillas, sino se asoma detrás del visillo y mira con quién va. Porque a la abuela lo que le preocupa es el ambiente biológico, no le preocupa el componente químico, ni le preocupa el componente físico, la humedad y la temperatura, le preocupa pensar que si va con chavalillos normales y tu hijo tiene tendencia a sacar los pies del plato, el grupo lo normaliza. Y al revés, la abuela sabe que si tu hijo es un chavalillo normal y va con un grupo de gente pues que tiene tendencia a sacar los pies del plato, él lo va a sacar también. Es decir, que con nuestros hijos nos preocupa el ambiente físico, el ambiente químico y el ambiente biológico, es decir, lo que rodea. Pero cuando llegamos, eso que saben las abuelas, cuando llegamos a las plantas decimos, no, a las plantas solo influye el ambiente físico. Pues no, pues también hay un ambiente químico que determina la composición de la atmósfera, está cambiando a un ritmo brutal, y hay un ambiente biológico que rodea a la planta, que es lo que vive en el fenosistema, en la parte aérea, y lo que vive en el criptosistema, lo que vive en el suelo, y no vemos. Es decir, que las plantas es igual. Para que aparezca una enfermedad hace falta unas condiciones físicas idóneas, unas condiciones químicas que ayuden y sobre todo hace falta que el ambiente biológico lo permita. El ambiente físico, el ambiente químico propone y el ambiente biológico, es decir, lo que hay alrededor de la planta en la parte aérea y lo que hay alrededor de la planta en el suelo, dispone. Y prácticamente eso es lo que yo quería contarles a ustedes, nada más, poco más, no quería darles aquí una paliza. Vamos a estirar un poco la charla para... Fijaros del ambiente químico. Ese color rojo que veis ahí, en ese mapa mundi, indica las zonas, la península ibérica, el litoral mediterráneo. Lo que veis en amarillo, rosa, naranja, todo lo que no sea verde, azul, está afectado por una composición química del aire que determina un estrés en las plantas. Pero no porque lo diga yo o porque lo digan los ecologistas. Lo dicen todas las universidades americanas, todas las universidades europeas y algunos centros de investigación españoles. Tenemos unas concentraciones de ozono troposférico que respiramos, que a las personas, en Madrid, pues paran los coches, tal. En Barcelona
Pero en el campo no se pueden parar los coches. Las personas tenemos un sistema para hacer frente, pero las plantas no tienen. Entonces, podemos decir que en La Rioja, en primavera, verano, nuestros cultivos tienen un estrés por la contaminación química por ozono. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, pues ya sabemos algo. ¿Se puede hacer algo contra eso? Pues poco, porque el ozono es un contaminante secundario, se genera en las ciudades, reacciona y se deposita en el campo, digamos, aparece en las zonas rurales. ¿Tendrían que pagar las ciudades un impuesto a los agricultores por ese daño? Pues probablemente, pero no lo van a pagar. ¿Esto qué significa en la papa, no? Esta tontería que estamos diciendo, para que entendáis lo que estamos hablando. Fijaros esto mismo. Esto es papa cultivada con aire de 1970, papa con aire del año 2000 y papa con aire de 2025. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues se puede hacer unas cámaras especiales en que tú pones la calidad del aire que sabes que había en cada momento. Esto es significativo. ¿Qué hace el agricultor para este estrés que está ahí? Ahí no aparece ninguna enfermedad, no aparece ninguna plaga, ningún hongo, ninguna bacteria. Forzar, ¿cómo fuerza el agricultor la maquinaria? Con fertilizantes químicos. Con fertilizantes químicos él intenta que este efecto, aire limpio, aire de 1970, pues inyecta energía para compensar ese problema de contaminación química del aire. Bueno, eso por poner un ejemplo, pero yo realmente os quería hablar del problema de el ambiente físico propone la enfermedad, predispone la enfermedad, el estrés de las plantas, pero quien autoriza a que se desarrolle la enfermedad es el ambiente del fenosistema, es decir, la compañía, igual que con las personas, la compañía que tiene la planta en la parte aérea o la compañía que tiene la planta en el sistema suelo. Ahí están muchas explicaciones de lo que le pasan a nuestros cultivos. Ahí están muchos por qué. Otra cosa es, una vez que sabes el por qué, pues ya tú puedes hacer una estrategia dependiendo de tus posibilidades, dependiendo de tus capacidades, dependiendo de cómo esté diseñada tu explotación, pero tú ya sabes qué tienes que hacer, ya sabes en la dirección que tienes que trabajar. Pues os decía que la mayoría, o ahora veréis un porcentaje alto de lo que le pasa a nuestros cultivos en general, está determinado porque lo que rodea al cultivo en el ambiente aéreo o lo que rodea al cultivo en el suelo está proponiendo una enfermedad. Os voy a poner un ejemplo. Ustedes piensan que yo cojo esporas de Fusarium, la meto en una maceta y la planta de tomatera coge Fusarium o coge Rhizoctonia o coge tal virus. No, eso no es así. Ustedes van a un banco y dicen, deme usted la cepa de Fusarium o de Rhizoctonia más agresiva que tenga. Y le dan. Ustedes llegan a sus macetas y las ponen allí en el suelo, las ponen en el riego. Y verás tú el Fusarium que le va a aparecer. No. Una cosa es el patógeno y otra cosa es la enfermedad. Para que el patógeno se convierta en enfermedad, hace falta que el ambiente lo autorice. Igual que los chicos. Tú tienes un chico que es problemático. Se va con un grupo de niños o de chicas más o menos normalizados. Si no le autorizan, el chaval se comporta como uno más. Hace falta que el ambiente lo autorice. Si el chico es problemático, se va en un ambiente de chicos problemáticos, le autorizan que haga la gamberrada o que haga lo que sea y aparece el problema. Pues exactamente igual. Mirad. Vamos a hablar de cuáles son los factores que fallan en la compañía de la planta en el ambiente aéreo. No, esto es en el suelo.
Bueno, lo que falla en el suelo, en el criptosistema. Pueden coger, en La Rioja yo no hemos trabajado nunca, yo por lo menos no, pero ocurre en el resto del territorio español, desde Canarias, Baleares, Andalucía, Asturias, donde quiera. Tenemos 3 problemas generalizados en lo que rodea a la planta en el suelo, en la compañía de la planta, en la compañía de las raíces. El primer problema que tenemos es que el suelo, que es un filtro biológico, es el riñón del sistema, no filtra. Nosotros tenemos unos riñones que cuando dejan de funcionar, estamos listos. ¿Por qué? Porque deja de filtrar, deja de retener las sustancias que son tóxicas, que no quiere, y las expulsas directamente a la orina o a la caca y no deja que esas sustancias pasen a la sangre. ¿Cuál es el filtro de los agrosistemas? El suelo. El suelo es el riñón. ¿Y por qué no filtran nuestros suelos? Os voy a poner un ejemplo. El 70% de las plagas que tenemos, el 70%, pasan alguna fase de su ciclo en el suelo, normalmente en la fase de larva o la fase de pupa, ¿no? Después salen, hacen daño, se multiplican y vuelven otra vez al suelo. El 70%, por ejemplo, las moscas de los frutales, ¿no? Por ejemplo, los tris, por ejemplo, los lepidópteros, todas esas plagas, que llamamos plagas, necesitan hacer una fase en el suelo, pasan por el riñón. Y la mayoría lo hace en forma de larvitas, así, ¿no? Esta es la larva de la mosca de la fruta. Si tú piensas que un trips en forma de larvita cae al suelo, blandito, y allí se queda, se multiplica en pupa y sale y no le ha pasado nada, que la mosca de la fruta cae una larvita blanquita, blandita al suelo, se multiplica en pupa y no le pasa nada, extraño, porque en el suelo normalmente están las hormigas, están las tijeretas, están los coleópteros, están los colémbolos, para comérselo o para contaminarlo. O las arañas, ¿no? Es decir, o bacterias. Hay muchísimas cosas en el suelo para hacer la labor de filtro. Estos son unos datos que os traía que no procede. Si el suelo no retiene a esas plagas, es decir, si el suelo a esos trips, a esas moscas, a esos lepidópteros, cuando están haciendo una fase, no se los comen, porque allí no hay nada, esa función de filtro, de retener, que tiene que hacer el suelo, no la hace. Ahí tenéis el 95% de los problemas de los agrosistemas nuestros. El suelo ha dejado de hacer su función de filtro. No estoy diciendo esto porque son datos, antes teníais los datos de una tesis doctoral que se hizo sobre este tema, en lo que se constató, es decir, está más que estudiado. Entonces parecería lógico, es decir, ¿dónde se reproducen las plagas? En los suelos limpios, en los suelos sin vida, en los suelos con herbicidas, en los suelos sin materia orgánica. ¿Quiénes son los que filtran las plagas de todos? Los agricultores ecológicos, en su suelo. Su suelo tienen que filtrar a las plagas de ellos más los que vienen de alrededor. Bueno, ese es un fallo. Ahí viene una de las razones de por qué enferman nuestras plantas. El segundo es la creación de corredores desérticos. ¿Dónde creéis que se produce esa función de no filtrar? Se produce donde no hay vida. ¿Qué es lo que produce en nuestros campos esos corredores de desierto sin vida? El riego por goteo. Cuando aparecen los sistemas de riego por goteo, inventados por los israelitas para el desierto, las plantas funcionan, tú fertilizas, es cómodo, incrementan su producción, todo eso es verdad, pero entre los pasillos de las gomas se crean corredores desérticos en los que no
hay nada. Son esos espacios desérticos sin nada los que aprovechan los insectos para multiplicarse. Sin ningún género de duda. Y, oiga, pues, ¿cómo vamos a cambiar el río? No, pero si aquí lo que se trata es de entender dónde está el problema y después se busca cómo se puede minimizar, cómo se puede reducir. Y sobre esto, pues los agricultores han inventado desde subir las gomas, la microaspersión, bueno, hay muchas historias. Y el tercer problema, quizá el estrés más generalizado que hay en nuestros suelos, en nuestro criptosistema, es la anoxia de las raíces. Cuando ahora ha llovido mucho aquí, ¿no? Y bueno, en muchas zonas de España, cuando tú ves que en tu campo se te forma una charca grande, tú ya sabes que si es vid, cereal, hortaliza, ahí vas a tener problemas. ¿Y por qué? Si se ha regado bien. Porque ese charco impide que haya oxígeno en las raíces. La anoxia, la falta de oxígeno en las raíces, es uno de los problemas más generalizados en todos nuestros campos. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Mirad, cualquier planta de cualquier cultivo debería tener más o menos un sistema radicular así. En el 95%, quedándome corto, de nuestros cultivos el sistema radicular es horizontal. ¿Por qué es horizontal? Porque tenemos aquí una suela de labor, a veces no es suela de labor, pero es un suelo compactado. ¿Quién ha compactado el suelo? Pues puede ser la maquinaria, puede ser los fertilizantes químicos, puede ser los herbicidas, todo eso compacta el suelo. Entonces la raíz huye de esa zona compacta y se va a horizontal. Bien, es una estrategia. Pero ¿qué ocurre cuando llueve? Cuando llueve, tú miras tu campo y no tienes ningún charco, no hay nada, está todo bien. Pero si tú metes una sonda en profundidad, esto sería como estaría el agua distribuida en una raíz, en un campo sin zona compactada, y aquí es como estaría en una zona compactada. El agua ahí se retiene y empieza a caer muy suavemente. Aquí, esto es un charco de agua subterráneo que se concentra precisamente donde tú tienes la mayoría de las raíces. ¿Tú eso lo ves? No. ¿La planta lo está sufriendo? Sí. ¿Te estás enterando? ¿Eso en qué te puede aparecer después? Una vez que tú tienes un estrés, es como cuando nosotros estamos estresados o débiles, ¿no? Tú estás más alimentado o estás en una situación de estrés y a uno le falla el pulmón, a otro le falla el corazón, a otro le falla el riñón. En la parte más frágil de tu sistema es la que da la cara. Pues en las plantas pasa exactamente igual. Una vez que tú tienes un estrés, una vez que tienes esa situación de anoxia a 30 centímetros de profundidad y no te has enterado, puede ser mildiu, puede ser oidio, puede ser pulgón, puede ser lo que quiera. En cada sistema aparecerá lo que sea la parte más frágil o más vulnerable. Bueno, ahí tenéis, podéis hacer catas en los suelos peninsulares. El 95% tiene ese problema. Aparece el técnico y dice, usted está muy débil, usted le debería de echar algas, usted debería de hacer esta planta amarillea un poco, usted debería de utilizar microelementos. Llega el agroecólogo, hace su cata y dice, ni utilice algas, ni utilice microelementos, denle aire a las raíces, por favor. Le das un poquito de aire a la raíz. ¿Cómo? Pues ya te buscas la forma. Y la planta hace ¡pum! Esa es la diferencia entre la agronomía clásica y la agroecología. La agronomía dice, amarillea, quelato.
amarillea, algas, cojonuda, con esta. Claro, se las da y la planta reverdece, no va a reverdecer. Pero eso es sostenible. Has quitado el estrés, has dado con la etiología, con el origen del problema. ¿Cómo se pueden solucionar esto que lo tenemos en la mayoría de nuestros campos? Pues de muchísimas maneras, pues desde utilizando un pase de subsolador, si fuera necesario, desde potenciar ahí el gran descompactador del mundo, son los cereales, mientras más rústico, mientras más antiguo, el centeno es el descompactador número 1, te soluciona ese problema en un cultivo. Sí, hay muchas maneras, ¿no? La materia orgánica, incrementando la actividad de las lombrices, pero por favor, tengamos la valentía, por eso os decía, la primera foto os ponía 2 niñas asustadas, no nos deis miedo de hacer el esfuerzo por entender por qué enferman las plantas. Porque si le estamos recomendando al agricultor gástate quelato, utiliza alga, utiliza microelementos y el problema es, lo estamos engañando con buena intención. Sí, pero de buena intención tienes enladrillado el camino del infierno. La buena intención no sirve de nada. Al conductor que te lleva en el autobús tú le dices, ¿tenga usted buena intención? No, tenga usted la intención que quiera, pero sea un profesional, conduzca bien, vaya descansado, revise el autobús, párese en los semáforos. No de simpático, porque no sea simpático. Pero yo quiero un simpático que te va, yo soy muy bueno. El tío no respeta las normas. Hagamos la diferencia de lo que es la intención, de lo que es la profesionalidad. Y ese es el esfuerzo apasionante al que no le da miedo intentar entender qué ocurre en nuestro ecosistema. Y os digo que aquí tenéis 3 problemas generalizados, pero bueno, como la peste. Eso sería en la parte suelo, ¿no? En la parte del criptosistema. En la parte aérea, tenemos otros problemas generalizados. El principal problema generalizado que tenemos es que en nuestra cultura agraria, nuestra manera de entender, de mirarla, hemos olvidado. Fijaros lo que decía Aristóteles en 1300 años antes de Cristo. Natura ad horrem vacuum. La naturaleza evita el vacío. La naturaleza evita el vacío. La naturaleza, que es la líder en tecnología punta, evita el vacío. Yo soy más listo que la líder en tecnología punta y voy a crear un vacío en mi campo para que vaya mejor. Fijaros cómo describía el botánico Cabanilles en 1745 la huerta de Valencia, que se consideraba en aquel tiempo como el epicentro de la agricultura del mundo, el espacio más productivo, ¿no? La huerta de Valencia. El botánico Cabanilles dice, más que una huerta, este paisaje parece una selva aparente. Pues uno de los problemas que tenemos en ese envoltorio de nuestras plantas, de nuestros cultivos, es una biodiversidad muy reducida. Fijaros, este es un estudio que hicieron en 2.700 centímetros cúbicos. Sabéis que 2.700 centímetros cúbicos es una cajita de nada, ¿no? Un decímetro cúbico tiene 1.000 centímetros cúbicos, es poco más que una caja de unos zapatos. Y se encuentra, esos estudios los podemos hacer, lo podéis hacer en vuestros campos, pues desde en un césped de Sudáfrica, en una higuera de Costa Rica, en un campo de maíz de Estados Unidos, ¿no? Es decir, cuando se hacen estudios en nuestros campos de agricultura intensiva, se observa una diversidad muy reducida. ¿Eso causa problemas importantes? Claro que causa problemas importantes. ¿Por qué causa problemas importantes la diversidad reducida? Porque todos los estudios
aunque no te lo hayan contado en la universidad, todo lo que se ha documentado, desde lo que está recogido, esto es una foto de Miguel Ángel Altieri, de lo que está recogido, en la medida que los sistemas pierden biodiversidad, ganan fragilidad, es igual que las sociedades. Y volvemos otra vez a los humanos. Cuando tu hijo se educa, viaja, conoce con un chino, ¿dónde era? En Asturias, en unas jornadas de maestro, decía algo, usted está aplicando igual que la escuela, decía una maestra. Cuando en la escuela hay el gordito, el flaquito, el chico, la chica, el nervioso, el tranquilo, el listo, el torpe, aquello va bien. Pero cuando en la escuela todos son listos, maestro, sí, explique usted más, no te dejan descansar. Cuando son todos torpes, parece que no avanzas, te desesperas. Cuando son todos nerviosos, aquello es ingobernable. Pero cuando están mezclados, es cuando surge, ¿no?, ese espacio de estabilidad en que nos compensamos los humanos. Por eso ustedes veréis, las sociedades realmente más humanistas son las sociedades fronterizas. Nunca veréis que un fronterizo donde se entrecruzan las culturas empiece en guerra. Las guerras siempre son del centro, de los castillos, de los espacios más compactados, ¿no? Sí, pues los sistemas agrarios igual, en la medida que son diversos, son estables. Esta es una foto que hicimos el otro día de papa, allí al lado de casa en Tenerife. Este había metido las papas, por ejemplo, hay muchos ejemplos, estos son corredores en medio de viña, ¿no? Corredores ecológicos, este mete papas en medio de la viña. El Cabildo de Tenerife reparte semillas de mostazas para que las siembren en los pasillos. Hay casas comerciales como Intersemilla, no hago de propaganda, pero bueno, me da igual, es una casa que plantea introducir cultivos para solucionar, pues, problemas de rizoctonia, de nemátodos, etcétera. Es decir, el tener una biodiversidad reducida significa tener una fragilidad importante en tu sistema. Y por eso tienes que pagar un precio, en forma de productos fitosanitarios, indudablemente. Otro problema súper generalizado en la península, en los sistemas mediterráneos, en Canarias, en todo el Mediterráneo, es el bloqueo de los mecanismos biológicos de autorregulación. ¿Qué significa esto? Es decir, la naturaleza ya tiene previsto que todas las plagas tienen sus depredadores, tienen sus parásitos. Ahora tienes que permitirlo. Tienes que dejar que funcione. Uno de los bloqueadores más generalizados que tenemos son las hormigas. Cuando tú veas hormigas en tu árbol, en tu viña, en tu hortaliza, ya sabes que se han bloqueado todos los sistemas biológicos de autocontrol. Mire usted, es que yo aquí tengo que tratar, ¿no? El otro día estábamos en un campo y tal. ¿Pero qué me recomienda usted? Yo les recomiendo que busque una estrategia para evitar que suban las hormigas. Pero hombre, qué tontería más grande me acaba usted de decir. Pues mire usted, ese es el problema que tiene. Mientras usted tenga hormigas en el cultivo, en la parte aérea no van a entrar ningún depredador, ningún parásito. Si quiere, los llamamos por teléfono a uno y le decimos que vayan aunque haya hormigas, pero ellos no van a ir. Entonces usted tiene bloqueado el sistema que la naturaleza ha diseñado para estabilizar las plagas. Bueno, ¿y cómo controlo yo las hormigas? Bueno, ya sabe usted cuál es su problema. Su problema no se llama pulgón, no se llama cochinilla, se llama hormiga. Por lo tanto, oriente sus conocimientos para frenar a la hormiga. Busque en internet que hay 1000 métodos para frenarla. El que más le guste o el que menos trabajo le dé. Pero ya has documentado. Esto pasaba con un agricultor que se quejaba, que tenía permanentemente poblaciones de hormigas presentes en todos sus campos. Los tenía en los cítricos, tenía hortalizas, tenía vid, tenía una parcela grande además que tenía hormigas. Bueno, si usted tiene hormigas, va a tener pulgones permanentemente, va a tener todo, porque la hormiga, buscar algún vídeo también hay en internet, como en el momento que entra un depredador, un parásito, y la hormiga va
a evitar que el parásito parasite o que el depredador deprede. ¿Por qué? Porque le está quitando su alimento. La pregunta es, ¿y qué hace la hormiga ahí arriba si las hormigas son del suelo? Esa es la pregunta. Oye, hormiga, ¿por qué has subido aquí? ¿Por qué no te quedas ahí en el suelo? ¿Por qué no dejas que funcione el sistema y los parásitos y depredadores funcionen? Esa es la pregunta del técnico. No es decir, pulgones, utiliza esto y lo otro y lo otro. Sí, pero están todo en internet. Pues la hormiga te diría, pues mira, he migrado aquí arriba porque abajo no tengo con qué vivir. Ponme una cubierta vegetal buenecita, que haya allí pulgones, que haya allí bichitos, que haya granos, que haya materia orgánica, que haya movimiento y yo me quedo arriba. No te preocupes que no subo. No tengo ningún interés en subir aquí arriba porque cada vez que subo me la juego porque viene un pájaro y me come. Entonces el problema no se llama pulgón, se llama hormiga. Bueno, y por último, otro problema que tenemos muy generalizado es que se inhiben los procesos de alianza de las plantas. Mirad, las plantas han llegado hasta aquí estableciendo alianzas con todos los microorganismos, estableciendo sinergias. Sinergias, como va a hablar ahora Mary, con micorrizas, sinergias con bacterias promotoras del crecimiento, sinergias con bacterias del género Rhizobium, generando sinergias. Y nosotros nos hemos esforzado, dentro de nuestro desconocimiento, en que las plantas crezcan inhibiendo los procesos sinérgicos. ¿Sí? Impedimos con nuestra actuación que esas sinergias que se tienen que producir entre las raíces y los microorganismos se produzcan. Y es lo que os va a explicar Mary ahora. Entonces, si hacemos un repaso de lo que hemos visto, así que el suelo no cumple la función de filtro biológico. Creo corredores desérticos para que se multipliquen las plagas. Provoco anoxia en los... Fijaros, bueno, aquí la vid es muy importante, el sistema radicular de la vid. Sabéis que la mayoría es un sistema comparativamente débil para lo que es una cepa. Son raíces poco profundas, muy superficiales, muy sensibles a los temas. Pasa igual que los cítricos, que tú ves un árbol de cítrico como pasa en general con los cultivos mediterráneos. Pero bueno, creo corredores desérticos y provoco falta de oxígeno en las raíces. Y yo digo que tengo muchas plagas y enfermedades. Usted lo que tiene mucha incultura. Y en la parte aérea tengo una biodiversidad muy reducida que impide a... hace poco se leyó una tesis muy bonita en la Universidad de Valencia, de un profesor de allí, que llega a la conclusión que en un campo de frutales, un níspero, un árbol de níspero en medio del campo equivale a un tratamiento. Es decir, hemos perdido la cultura de la biodiversidad. Los insectos, los parásitos, los depredadores necesitan colores, necesitan olores, necesitan flores permanentemente. Nuestros climas lo permiten. Necesitan cipreses, necesitan sitios donde refugiarse. Todo eso hemos olvidado decir. Falta de biodiversidad. No, yo tengo muchos insectos. Usted lo que tiene su campo que parece una patena. Otro problema generalizado son los bloqueos de los mecanismos biológicos de autorregulación, que lo provoca, entre otras cosas, las hormigas. Para muchos de ustedes esto puede ser algo novedoso, para otros una tontería, para otros, bueno, pues ya lo sabía. Pero lo que no podemos ser ingenuos. No penséis que lo que pasa en la Tierra pasa porque sí, porque no estaba previsto, porque... No. Mirad, en el año 2000... se veía que esto iba mal y se encargan 3 grandes informes a nivel mundial. Uno el informe del Club de Roma, otro el de la Comisión Brand y otro el
informe Carter. Lo hacen los mejores. Voy a coger el americano, que es el más suave. Año 2000. ¿Qué va a pasar en la Tierra si seguimos como vamos? ¿No? Entonces, literalmente, el informe Carter, hecho por investigadores americanos, por profesores de universidades, dice: en los albores del siglo XXI, es decir, solo cuando esté bien entrado el siglo XXI, tenemos que esperar un poquito más, alcancen a percibirse claramente las crecientes efectos de las crecientes concentraciones de CO2, del agotamiento de la capa de ozono, del deterioro de los suelos, la presencia de sustancias químicas tóxicas complejas en el ambiente. Os hablará mañana de eso Nicolás Olea el miércoles, en la extinción masiva de especies. Sin embargo, una vez que estos problemas del mundo se hagan palpables, será muy difícil revertirlo. Cuando nosotros decíamos esto es inmoral, lo que estamos haciendo con nuestro sistema, decíamos, ustedes son los ecologistas, ustedes son unos apocalípticos. Afortunadamente, les recomendamos a todo el mundo, a creyentes y no creyentes, que le den un repaso a la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, digo creyente y no creyente, pero es una encíclica social, no es una encíclica religiosa, en la que dice: cuando el hombre deteriora uno de los bienes sagrados como el suelo, el agua, el aire o la tierra, eso es inmoral y eso no lo podemos hacer de ninguna manera. Así que desearle suerte, animar a Agrovital a seguir con Agrovital. Me parece magnífico el trabajo de estos chicos, de estos ya profesionales. Demuestra que quieren entender, que quieren compartir dudas, y en ese compartir dudas siempre nos gusta acabar recordando la frase de Ortega y Gasset, que decía: cada vez que enseña también a dudar de lo que enseñe. No se crean todo lo que les he dicho, pero por lo menos cuestionen todas estas cosas. Muchas gracias.